Vamos a ver lo que es una correspondencia o una función, pero solamente una breve introducción para establecer los conceptos básicos de cómo puede ser esa función, esa correspondencia. Lo primero sería, digamos, definir más o menos qué es. Y en principio podríamos decirlo de una manera muy sencilla como que es una relación entre dos o más variables. De tal manera que podríamos identificar que tendríamos una variable X, por ejemplo, digamos que pertenecería a un conjunto inicial y a su vez yo sobre esa X aplicaré una operación matemática y obtendré otro número que sería la Y, que sería el conjunto final donde estarían las I's, que normalmente se conoce como imagen de la X. Fijaros, yo os he puesto aquí un pequeño ejemplo para diferenciar claramente dos conceptos muy importantes. Uno sería cuál es el conjunto inicial y final y otro cuál es el dominio y cuál es la imagen. Fijaros, el conjunto inicial serían todos aquellos números reales en principio sobre los que yo puedo intentar aplicar esa función. Y aquí tendría un conjunto final donde de nuevo estarían todos los números reales, digamos que serían algo así como aquellos que podría conseguir aplicando esa operación. Vale. Ahora bien, el hecho de que en este conjunto inicial y en este conjunto final, digamos, se pueda o no se pueda aplicar esa operación, va a depender del tipo de operación. No es lo mismo una suma, una resta, una multiplicación que una raíz cuadrada, etc. Vale, es decir, que yo, por ejemplo, aquí en este ejemplo que os he puesto, fijaros, he llamado x1, x2 hasta el x5 y luego, bueno, aquí digamos esos puntos suspensivos como si hubiera infinitos números más, e igualmente en la y pues tengo y1, y2, y3 y aquí pues infinitos números más. Ahora bien, en el ejemplo que estamos poniendo, fijaros que, por ejemplo, x1 se relaciona con y1, de tal manera que si yo a x1 le aplico la operación matemática f, la que sea, puede ser el doble, puede ser la mitad, puede ser el cuadrado, etc. Pero imaginad que de x1 voy a y1, es decir, este y1 es la imagen, es f de x1, es decir, es la aplicación f, es decir, la operación f aplicada sobre x1. Y2, por ejemplo, sería el resultado de aplicar esa operación sobre x3 y así sucesivamente. Ahora bien, fijaros, supongamos que x2 es un elemento que está ahí en el conjunto inicial sobre el que no puedo aplicar la operación. Imaginad que en x2 no puedo hacer f. Por ejemplo, imaginad que quiero hacer una raíz cuadrada y x2 es un elemento negativo, entonces no podría aplicar esa raíz cuadrada. Eso significa que x2 no pertenece a lo que llamamos el dominio de la función. Es decir, habrá una serie de números aquí sobre los cuales podría aplicar esta operación. Todos esos elementos para los cuales, si yo sustituyera en la f, existe un valor de y, les llamo el dominio. Y quedarían fuera de este dominio todos aquellos números de este conjunto inicial sobre los que no es posible siquiera aplicar esta operación. Por contra, en el conjunto final, fijaros, podría pasar lo mismo. Es decir, por ejemplo, y3, aquí si os dais cuenta no llega ninguna flecha de y3. Eso significa que este elemento no tiene ninguna x que operada con f me pueda dar y3. Por ejemplo, volvamos al caso de la raíz cuadrada. Si yo en f hiciera una raíz cuadrada, pues aquí solamente tendría números positivos, pero es que aquí también tendría únicamente números positivos. Yo no puedo aplicar una raíz cuadrada en principio y que me salga negativo. Con lo cual, y3, por ejemplo, si fuera negativo, tampoco podría ser imagen de ningún elemento de aquí. Y por tanto, digamos, no estaría dentro del conjunto final de las soluciones. Y por tanto, las imágenes no tienen por qué coincidir con este conjunto final, ¿vale? Entonces ya hemos definido el dominio y la imagen, que lo veremos con más detenimiento en otros vídeos. Ahora bien, fijaros, a mí me interesa sobre todo aquí que entendáis las tres posibles relaciones que puede haber entre el conjunto inicial y el conjunto final. Entonces, se dice que esta relación o esa función es inyectiva cuando, fijaros,
Un valor de y no puede tener dos valores de x, es decir, esto no podría suceder. Y 4 no podría tener dos, entre comillas, anti-imagen, es decir, no puede haber dos elementos que tengan la misma imagen. Si sucede eso, entonces digo que no es inyectiva, ¿vale? Fijaros que simplemente la condición que podemos poner es que si tengo una f de x1 que coincide con una f de x2, entonces x1 tiene que ser el mismo elemento que x2, no pueden ser distintos, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos con esto se entiende perfectamente, ¿no? Esto no podría suceder. Y 1 solo podría ser imagen de como mucho 1. Otra cosa que puede suceder es que sea suprayectiva. Y esto me indica que todos los valores de y tienen al menos, digamos, una antiimagen. Es decir, esto no podría suceder. Es decir, cada uno de los elementos del conjunto final tiene que tener al menos un conjunto de la x, ¿vale?, para el cual se pueda conseguir aplicando la f. Entonces, como aquí y2, en principio, como no tiene flecha, no se puede conseguir a partir de ningún elemento inicial aplicando f, entonces digo que esto no es suprayectiva. Y por último, pueden ser las funciones o las correspondencias biyectivas, que sería si son a la vez inyectivas y también suprayectivas. Es decir, todos los valores de y, como este, tienen al menos una imagen, pero ojo, esa imagen es única. Es decir, tampoco podría decir, porque imaginad que de aquí, de x2, fuera a y1, ¿vale? Como está aquí. Entonces, no podría ser. Entonces, esto se entiende que es una función, una correspondencia biunívoca. A un elemento de x le corresponde uno de y y solo uno, y viceversa, ¿vale? Esto es un poco lo que entendemos por biyectiva. Lo tenéis aquí, un poco los casos, pero vamos, esto es solamente una introducción brevísima para dejar claros solamente estos pequeños conceptos. Ahora pasaremos al tema de funciones propiamente dicho.